Mira, el convenio, como vos lo dijiste, viene de mucho tiempo, del 5 de octubre de 1972 es donde nace este contrato, servicio, Ujú. ¿cierto? Como vos lo expresaste, por parte de la cooperativa. Y bueno, ahora hay un artículo, el 4.6 de ese convenio, que está vigente, donde establece que las personas que pagan fuera de término, dice allí ese artículo, tienen que abonar un interés punitorio de tasa activa, ¿sí? De tasa activa del Banco Nación, ¿sí? Pero es el 1,5 de la tasa activa. Eso significa que es la tasa más la mitad de esa tasa, Ujú. para que se entienda. Eso dice el Y es mucho. artículo. Eso dice el artículo. El Mm. artículo dice justamente que como máximo equivalente dice a 1,5 veces la tasa general activa del Banco Nación. Ujú. ¿Sí? Eso es lo que está vigente. Y por otro lado, existe la Ley de Defensa del Consumidor, que tiene un capítulo completo destinado a todos los usuarios de servicios públicos domiciliarios, así Ujú. es el capítulo 4 de la Ley 24.240, donde establece que los usuarios, en el caso de que tengan que pagar un interés punitorio, dice que la tasa por mora en las facturas no podrá exceder en más del 50% de la tasa pasiva. Entonces, acá tenemos el, este conflicto en este artículo, justamente de cómo se toma ese interés. No es lo mismo una tasa activa que una tasa pasiva. La tasa activa de un banco es la tasa que te cobra por un préstamo. Si vos vas hoy al banco y sacas un préstamo, te va a cobrar la tasa activa el banco. Y acá Sí. lo que está puesto en la ley de defensa del consumidor es la tasa pasiva, que es el interés que te paga, por ejemplo, por un plazo fijo, que es un interés muchísimo menor. ¿Sí? Bien. Y también, no solamente en eso, sino que aparte la ley de defensa del consumidor aclara de que es media tasa, ¿sí? Sí, sí, sí. Media tasa pasiva. Y en el contrato dice 1,5 tasa activa, o sea, Claro. es mucha la diferencia, no solamente en el tipo, sino también en el porcentaje que se aplica a ese tipo de tasa. Bueno, Juan, a ver, ¿tenés los porcentajes, digamos, de cuánto es el porcentaje de tasa activa que del banco y de cuál es el porcentaje de tasa pasiva? Como para... Mira, un ejemplo, por ejemplo, vamos a hacerlo un ejemplo para no enredarnos con los números. Una boleta, supongamos una boleta de 1.000 pesos, Sí. ¿sí? Que se venció, lo vas a ver ahí en el proyecto, una boleta vencida un 31 de marzo, ¿sí? Y que se paga el 15 de abril, tenemos 15 días, ¿sí? Ujú. ¿Sí? Tenemos 15 días ahí que han pasado. eh, Eso sería equivalente a pagar un interés de 84 pesos, ¿sí? Con el convenio vigente. Y si se respeta la ley de defensa del consumidor, se pagarían solamente 16 pesos. ¿Sí? Entonces, Claro. en una boleta de 1.000 pesos, estaríamos pagando por solamente 15 días de atraso, que pueden ser 15, 20, 30, Sí, sí, sí. muchos. Acá el cálculo está hecho para 15, se puede hacer para cualquier tipo de plazo, pero suponiendo 15 días en el atraso con lo que dice el artículo 4.6 vigente, la persona paga 1.084 pesos y con el artículo de la Ley de Defensa del Consumidor, que es una ley nacional, paga 1.016 pesos. O sea, Y, es y una solamente diferencia. hablando, y estás hablando de un número redondo que es 1.000 pesos como para graficar, pero obviamente que hoy la tasa, Sí, hoy sí, el servicio de las agua boletas. está en 6.000 y pico pesos, Hoy me parece. las boletas Eh, o, exactamente o se van tienen a un ir a 6.000 y piso pico. mucho mayor. Claro, claro. Claro, hoy las boletas tienen un piso mayor, yo ejemplifico solamente con eso, imagínate el factor ahí que estás teniendo, por lo menos de casi 60 pesos, ¿sí? Entre uno, 70 pesos entre uno y otro, Sí, sí, sí. entonces la verdad que por cada 1.000 pesos, Claro, estamos hablando, por 70 cada pesos mil cada 1.000, pesos, en ese,
Por cada 1.000 pesos hay una tenés diferencia de 70 70 en los intereses, dependiendo qué fórmula se usa. Dependiendo de qué fórmula se usa y dependiendo la tasa. Yo acá esto lo he simplificado simplemente tomando, no he puesto la tasa actual, por ejemplo. Esto lo puse en números redondos como para que se entienda. Claro. Pero, y que se pueda ver la diferencia. La diferencia es muy grande. Y creo que eso tiene que estar presente la ley de defensa del consumidor, que es una ley que para eso está redactada, es una ley de alcance nacional, ¿sí? Entonces, esa ley se llama Ley de Orden Público, o sea que no es que decido acatarlo o no, las leyes de orden público se acatan en todo el territorio del país. Y esto Entonces, no escapa de eso. entonces, ¿cómo seguiría? Vos presentás el proyecto y el propio Consejo Deliberante puede hacer esa modificación, no sé, con mayoría No, simple, mayoría agravada, ¿cómo es? No, el proyecto está presentado, eso va a pasar ahora a la comisión, Sí. ¿sí? Obviamente que acá esto va a ir al Departamento Ejecutivo, que es quien firma los convenios, tendremos que sentarnos con la cooperativa a redactar esta adenda. Cada uno, Juan, va a ahí. respetar o va a defender y va a pelear por su postura, ¿no? Sí, acá hay una ley nacional, obviamente cada uno va a decir lo suyo, pero esta ley es una ley nacional desde el año 93 que tenemos la ley de defensa del consumidor, entonces creo que tiene ya su vigencia, ha sido modificada en el 2008, sufrió una modificación en la ley de defensa del consumidor, pero sigue con el mismo criterio de cómo se cobran en los servicios públicos a domicilio. Así está puesto en el capítulo, ¿no? Claro. Donde realmente es algo que por ahí, yo entiendo lo que ha pasado, que a lo mejor se fue renovando el artículo, se fue renovando el convenio año tras año, y eso quedó de aquella época. Entonces, bueno, tenemos que modificarlo por una cuestión de las diferencias en los montos. Me parece que es muy importante y bueno, habrá que sentarse con la cooperativa para ver cómo se hace esa adenda. Esto es un proyecto, están los fundamentos, por un lado lo que dice el artículo, por otro lado lo que dice la Ley de Defensa del Consumidor, y bueno, hay que adecuar, entiendo, a la ley nacional por lo que dice justamente el texto y por el carácter de la ley. Entonces es lo que corresponde. Juan, ya que estamos hablando del tema, me parece muy interesante y hasta te preguntaría, digo, porque así como dijiste vos, ¿no? Pasaron los años, se habrá renovado el convenio, se habrán hecho algunas modificaciones y ese artículo nunca se tocó. Te preguntaría cómo te diste cuenta o cómo fue que llegaste a esta conclusión de que había algo que por ahí se debería cambiar. Pero bueno, sé que también... Sí, decime. No, porque hemos tenido, vos sabés, la semana pasada una reunión con la cooperativa por el aumento de la tarifa, que pretende ponerle la tarifa, que es un 128%. Eso a mí me preocupó muchísimo y he estado investigando sobre lo que ha pasado en las demás ciudades. Por ejemplo, en Villa María, el 13 de octubre, o sea, la semana pasada, en Villa María, el Consejo Deliberante de Villa María aprobó un 48.4% del incremento de la tarifa de agua en 6 meses, para el primer semestre por el incremento en los costos. Si vos lo dividís a eso por cada mes y lo llevaríamos a septiembre, como es el planteo que hace la cooperativa, estamos hablando de un 73% ahí en Villa María. Nosotros acá tenemos un 128%. Eso por un lado. Aguas Cordobesas, por otro lado, Aguas Cordobesas tiene autorizado en el 2023 4 incrementos de incremento de precio en la tarifa y totaliza eso un 87.1%. ¿Sí? Eso lo pueden constatar, está en la página del ERCEP, ingresan allí, tarifa Aguas Cordobesas y lo van a ver. Y por otro lado, el IPC es el índice de precios al consumidor, es decir, cuánto varían los precios
El IPC para el periodo que va desde el 1 de año hasta septiembre es del 89 a nivel general y del 84 en la zona pampeana, que es la zona que nos corresponde a nosotros. Ujú. Entonces, estamos rondando entre 70 y pico y 80, ¿sí? Y en tres fuentes diferentes, y acá hay un 128%, Claro. lo cual a mí, simplemente viendo la diferencia, me hace poner a ver esto. Yo estaba, ¿por qué estaba abocado a esto? Porque estaba haciendo un análisis de costos. La cooperativa explicó extensamente el otro día cómo es su cálculo. Yo tuve la oportunidad de preguntarles y bueno, me puse a estudiar el convenio, ¿sí? El convenio que hay, la ordenanza, y bueno, y me quedó dando vuelta la palabra de la tasa que se cobraba, que decía tasa activa, Ujú. y recordé que había algo sobre las cooperativas en la ley de defensa del consumidor, y cuando lo consulto, justamente decía tasa pasiva. Te Y das. ahí es donde, bueno, puedo darme cuenta de que eso no está acorde a la ley. Justamente estudiando el tema Ujú. del Del incremento del aumento. 128%, que a mí realmente me preocupa y mucho que sea así, y creo que a todos nos Ujú. preocupa ese aumento. Entonces, Sí. en la búsqueda de explicaciones y en la búsqueda de soluciones también, de cómo podemos achicar ese número, bueno, es que encuentro eso y bueno, propongo eso porque imagínate, hoy las personas estamos en una situación hoy en nuestro país muy crítica, y el servicio de agua es un servicio vital, fundamental. No tengo ninguna crítica para hacer en cuanto a la calidad del agua, en cuanto al servicio. Realmente el servicio es muy bueno. Me consta a mí, por experiencia propia, que he estado en otros lugares, que no es Córdoba precisamente, sino en lugares muy al norte, donde la gente, para conseguir agua, tiene que caminar kilómetros y vienen con tachos de agua. Y vos acá en tu casa abrís el grifo y tenés el agua en tu casa, y potable, un agua limpia, un agua de consumo. Entonces, realmente el servicio que tenemos es muy bueno y lo tenemos que cuidar. Pero también, aparte de eso, de cuidar el servicio y de valorarlo como tal, bueno, tiene que estar todo, creo, adecuado, también dentro del marco de la legalidad. Y bueno, preocupado por eso es que llego a esto, y lo presenté porque me pareció muy importante, y no me gustaría que se siga cobrando de esa forma, ¿no? Ojalá que nadie tenga que pagar algo de más, ¿entendés? Entonces, ya que tenemos esa ley, tiene que estar presente en el contrato, para que las personas, cuando vayamos a pagar con algún día de atraso, bueno, simplemente se cobre lo que está estipulado Ujú. ya por ley y no otra cosa. Clarísimo, clarísimo, Juan. La verdad que, digamos, creo que más de uno se estará dando cuenta de algo que estás exponiendo. Hablando de tarifa, digo, te quiero preguntar, digamos, una postura personal, porque en el 2017 es que se hace este convenio, se renueva el convenio con la cooperativa, y en esa oportunidad se autorizó un artículo también que generó polémica en su momento, y era que en vez de que la cooperativa tenga que ir todos los bimestres o cada 2 bimestres al Consejo Deliberante a pedir autorización para aumentos de tarifas, el artículo dice que la cooperativa simplemente puede aplicar los aumentos que quiera, en el monto que quiera, en el porcentaje que quiera, pero sí con la obligación de informarlo. ¿Qué es lo que ha sucedido ahora? Que la cooperativa llega Sí. y le dice a los concejales, miren, vamos a aumentar el agua un 128% desde acá hasta tal fecha. ¿Vos crees que ese artículo se debería modificar y que en realidad cada pedido de aumento tenga que ser aprobado por el Consejo? ¿O está bien que la cooperativa aplique el aumento como quiera y que simplemente con informarlo está bien? Yo hago la referencia a que la cooperativa es un ente el cual
tiene un conocimiento detallado de todo lo que son sus insumos, sus costos. Cuando vos contratás una empresa, un tercero, simplemente el tercero te dice, mira, el trabajo cuesta tanto, ¿sí? Bueno, bárbaro, ese trabajo tiene su costo. Lo que yo sí tengo el reparo es de pedir el detalle de esos costos, ¿sí? Vos, acá se pone 128%. Bueno, yo lo que necesito es ver cómo está justificado ese 128%, ¿sí? Acá hay una fórmula, no me acuerdo el artículo cuál es, pero hay una fórmula que establece de cómo se va a implementar la tarifa. No es que está puesto así, yo cobro lo que quiero. No, está puesto en un artículo donde están contemplados cómo se va a hacer la tarifa. Ese artículo está detallado qué es lo que va a sumar para un cobro de una tarifa. Mi observación, si querés, mi parecer, mi, mi punto de vista es que ese cuadro, eso hay que revisarlo, ¿sí? No que la cooperativa diga, mirá, ahora vengo yo y quiero cobrar esto, no. Está puesto el artículo de cómo tiene que ser y la verdad que es muy interesante, está muy bien eso. Yo lo que creo es que eso se llama modelización. En la matemática, cuando vos tenés que un problema, llevarlo a una fórmula, tenés que hacer que esa fórmula matemática refleje ese problema. Yo creo que en este momento ese reflejo no es tan certero en cuanto a la realidad. Y por eso acá tenemos un 128% y en los otros lugares tienen alrededor de un 80%. Yo creo que allí está en el punto 4.4 del convenio, si lo tenés al convenio de la cooperativa, en el 4.4 se llama régimen de actualización tarifaria automática, que es lo que vos querés decir. Sí, sí, sí. Y ahí está detallado cómo se basa el aumento. Están puestos los tubos que utilizan, sí, sí. Un motor que es de medición, un medidor, motor sumergible, las electrobombas. O sea, es como hacer un análisis de costos y vos decís, bueno, en la tarifa va a incidir tanto, en la tarifa inciden los gastos materiales, tanto inciden los salarios, porque hay gente que, digamos, el salario del operario sale también de la tarifa, entonces es lógico que esté puesto ahí. La tabla es una tabla lógica. Lo que yo creo, humildemente, es que no está reflejando el verdadero gasto hoy en eso, el verdadero consumo, lo que debería ser. Por eso está muy por encima. ¿Sí? Ahí yo creo que sí tenemos que ver cómo se puede mejorar eso. ¿Se entiende lo que digo? Sí, 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 perfecto. Me parece claro. Igual cuando dije, lo quiero aclarar, digo, porque cuando dije que la cooperativa cobra lo que quiere, me refiero que justamente, sí, en base a sus cálculos de costos y demás, establece el porcentaje, pero el Consejo Deliberante no puede intervenir en decir, si la cooperativa quiere cobrar un 40% extra en el próximo bimestre, no puede venir el Consejo a decirle, no, mira, no podés aplicar el 40, tenés que aplicar el 20 porque nos parece mucho 40. Digo, a eso me refiero, digamos. Claro, no, porque eso justamente está en el convenio. Lo que sí podemos pedir es la demostración. Lo que sí nos compete a nosotros es pedir el detalle, que es lo que estamos pidiendo, un detalle por escrito de todo ese análisis de costos para que nosotros podamos comparar precios. Yo el otro día le pregunté a la gente de la cooperativa cómo hacían ellos sus compras y me dicen que hacían como una especie de concurso de precios, a lo que explicaron allí, y ven dónde conviene más comprar, ¿no? A veces dónde conviene más comprar no solamente comprar lo más barato, sino comprar lo que es más útil, ¿no? Y ahí se entiende que a veces puede haber una diferencia en el precio, a veces te conviene comprar algo porque dura más, ¿sí? Depende del tipo de material. Entonces, es entendible que cuando vos haces una operación de compra,
por ahí tenés eso, pero necesitamos ver eso también. Hay cosas que me llamaron mucho la atención en el pedido que ellos nos hicieron por el porcentaje de aumento. Hay artículos ahí que han puesto como el 300% de aumento, y yo eso no lo he visto, sinceramente, en otras cosas. Por eso es que me aboqué a ver y estudiar de cerca esto, y bueno, sí he estado consultando algunos precios. Habrá que ver después cómo podemos, cuando venga, supongo que vamos a hablar sobre estas cuestiones, simplemente ver. No estoy diciendo que ese 128, yo no estoy diciendo que ese 128 no sea así, pero me gustaría verlo, es decir, claro, mira, a ver, esto es por esto, por esto, por esto, ¿está conforme? ¿Quiere pedir algo más? Pero creo que si se demuestra ese 128, me parece que no está reflejando el dato real, ¿no? Porque yo en una fórmula matemática le puedo poner muchos coeficientes, inciso y esto, y no termino reflejando lo que en verdad sucede. Entonces acá esa fórmula es como un resumen. Yo creo que está evidentemente muy por encima de lo demás, porque se ve en los demás parámetros, los demás lugares que uno puede comparar, ve que hay una diferencia y no es pequeña. Entonces, me llama la atención, por eso es justamente estuve trabajando en eso.